joven de 19 años ya un poco agotado, cansado de que sus padres lo estuvieran controlando y que le estuvieran poniendo ciertas limitaciones para que llegara a ciertas horas a la casa, no podía llegar a la hora que él quería, tenía limitaciones económicas porque dependía financieramente de sus padres y pues siempre pues habían cosas que él ya con 19 años, creyéndose ya un adulto independiente, quería malgastar, usar el dinero en gustos, en intereses, y como tenía cierta dependencia de sus padres, pues claramente sus padres tenían el control sobre esto. Se cansó, a los 19 años se cansó de toda esta situación, las discusiones, las peleas, y dijo: me voy de casa. Y efectivamente se fue de casa. Tenía una noviecita y en sus planes estaba a irse a vivir con ella, pero las cosas no funcionaron al poco tiempo la relación se rompió. Claramente eran dos jóvenes inmaduros, dos jóvenes que realmente no tenían muy claras cuáles eran sus aspiraciones de vida, sino que ambos, productos de la rebeldía que había en sus corazones, de la insatisfacción de estar sujetos a una autoridad de padre, tomaron la decisión de irse de casa. Este muchacho se vio envuelto, primero en una época estuvo en la calle porque se dio cuenta que obtener el dinero no era tan fácil como él pensaba cuando se los pedía a sus padres. Se dio cuenta que el trabajo duro no siempre daba buena remuneración económica. El muchacho consiguió un trabajo y aunque era muy esforzado en su trabajo, se dio cuenta que la plática no alcanzaba tanto. Y producto de esto, bueno, se metió en malos pasos, terminó en estado de calle, consiguiendo malas amistades. Y al final, ya con 2 años, 21 años de edad, ya 2 años de haber dejado su casa, hizo como hizo el hijo pródigo. Yo como que mejor me devuelvo para la casa de mis padres, que allá al menos me regañaban, no me dejaban llegar tarde, pero al menos tenía el alimento, tenía la comida, tenía un techo donde pasar la noche, tenía menos preocupaciones. Esa fue la historia de un joven que, producto de la rebeldía que había en su corazón, tomó decisiones. Y el mensaje del día de hoy habla sobre ese tipo de personas, que siempre encuentran razones para vivir bajo rebeldía, para vivir en desobediencia, en insatisfacción, para vivir una vida que muchas veces los rebeldes piensan que es una vida que pueden ellos controlar. Este joven pensaba que yéndose de casa ya no iba a estar sujeto a nadie. La semana pasada hablábamos sobre lo que era la sujeción, la obediencia y la lealtad. Y algo que tenemos que recordar es que para el ciudadano común, para el cristiano evangélico común, le resulta muy fácil ser rebelde y muy difícil ser sujeto, muy difícil ser obediente y muy difícil ser leal. Y el día de hoy queremos saber qué habla la palabra del Señor en relación a la rebeldía, y vamos a compartir de forma breve algunas características, específicamente 4 características de lo que es una persona rebelde. Y la rebeldía muchas veces no necesariamente requiere motivos lógicos, sino que la gran mayoría de veces, como en el caso de la historia de aquel joven que decidió irse de casa, era una rebeldía sin causa, era una rebeldía que no tenía razón de ser, porque aunque sus padres claramente tenían reglas en el hogar, como todo padre, tenía quizás horarios para llegar a casa, tenía que tener ciertas restricciones económicas, aunque este joven vivía bajo esas leyes, pudiéramos decirlo de aquella manera, realmente no había causa para que él se rebelara en contra de sus padres. Sus padres estaban dándoles estudios, lo estaban alimentando, lo estaban tratando de proteger, de cuidar del peligro, de estar en altas horas en la calle. Y la gran mayoría de veces que un ser humano, una persona, bien sea la historia que acabo de compartir es de un joven, pero puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser de cualquier edad, un anciano. Cuando comenzamos a caminar en rebeldía, generalmente es una rebeldía sin causa, sin propósito alguno. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 12, versículo 15. Proverbios 12, 15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan los planes. Y una de las características de una persona que vive en rebeldía es que no atiende a los consejos que recibe. Muchas veces está harto ya de que le estén diciendo lo que tiene que hacer.
de que estén indicándole, corrigiéndole, allí tienes que hacerlo de esta manera. Es la típica historia de muchos jóvenes de nuestras iglesias, muchos jóvenes de nuestros liceos, muchos jóvenes de nuestra sociedad. Están cansados de que sus padres le estén diciendo cosas, le estén aconsejando. Y dice la palabra del Señor que esto es una actitud de persona necia. Una persona necia piensa que lo que él está haciendo y lo que él está emprendiendo es lo mejor, pero dice la palabra que el sabio escucha consejo. Así que una persona que camina en rebeldía generalmente no atiende a los consejos que recibe. Y muchas veces son consejos buenos. Todos hemos recibido buenos consejos en algún momento de nuestra historia. Todos. Yo creo que en algún momento, antes de nosotros fracasar, tener un fracaso, un tropiezo, yo pienso que Dios puso a alguien en nuestro camino que nos dijo, pilas con lo que estás haciendo. Nos dio un buen consejo. Pero muchas veces, por ignorancia, por necedad, como dice la palabra del Señor, nosotros ignoramos esos buenos consejos. Y la Biblia está llena de personas que ignoraron consejos. Hubo un rey que dice la palabra del Señor, que recibió los consejos de unas personas allí ancianas que ya tenían experiencia en el reinado, y dice la palabra que este rey no quiso atender el consejo, ignoró el consejo de las personas ancianas y siguió los consejos de personas que eran inexpertas. Y sabes que cuando hablamos de consejos, y te digo que recibimos buenos consejos muchas veces, también hay malos consejos. Y casualmente la persona rebelde sin causa tiende más a atender a los malos consejos que a los consejos que van a traer prosperidad, que van a traer abundancia, que van a traer éxito. Dice la palabra, cuando falta el consejo hay fracaso. Joven, hermano en Cristo, cuando ignoras el consejo generalmente hay fracasos. Por eso es que vemos tantos hogares fracasados, tantos matrimonios fracasados, tantos jóvenes fracasados, porque han recibido tantos buenos consejos, pero los han ignorado en el andar, en el camino. Y dice la palabra que cuando no hay consejo, hay fracaso. Pero cuando hay buen consejo, cuando hay abundancia de consejo, hay prosperidad, prosperan los planes. Sofonías 2, versículo 2, refiriéndose el profeta inspirado por Dios, refiriéndose a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Dice la palabra dice así, congréguense, sí, congréguense, ustedes, nación desvergonzada, antes que se cumpla lo que he determinado y el día pase como paja arrastrada por el viento, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Versículo 3, busquen al Señor todos ustedes, los humildes de la tierra, los que obedecen sus órdenes, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. El profeta Sofonías, inspirado por el Señor, le trae un mensaje. Y el primer consejo que yo veo en el versículo 1 de Sofonías 2 es que les manda a congregarse. Congréguense, sí, congréguense ustedes. Otra versión dice, humíllate, 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 nación desvergonzada. Y si lees otra versión, esa primera palabra que es traducida a nuestro idioma, es un consejo para muchos de nosotros. El consejo es humillarnos, el consejo es congregarnos, pero lo que quiero resaltar no es específicamente el consejo, sino la importancia de atender al consejo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo, humíllate hasta el polvo? Deja la altivez, no seas un rebelde sin causa. ¿Cuántos de nosotros, quizás Dios nos ha dicho por mucho tiempo, congrégate, no dejes de congregarte? Antes, dice la palabra en el versículo 2, antes que se cumpla lo que he determinado y el día pase como paja arrastrada por el viento. Antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor. Dice el profeta que antes atendamos al consejo, es el mensaje, atendamos a lo que Dios habla en nuestras vidas antes de que se pase el tiempo, antes de que pase el día como paja arrastrada por el viento, haciendo referencia a que nuestro tiempo joven es muy corto. La juventud es muy corta. La vida en sí, comparado con la eternidad, es un periodo muy corto.
Y a veces comenzamos a postergar asuntos que tenemos que atender sabiendo que tenemos que hacerlo. Porque a veces hasta somos tan desvergonzados, como dice la palabra allí, somos tan desvergonzados que muchas veces sabemos que el consejo que estamos recibiendo es un buen consejo y en lugar de atender al buen consejo, nosotros comenzamos a postergar producto de esa rebeldía sin causa. No hay causa, no hay razón para que nosotros despreciemos y no atendamos a un buen consejo. Y el versículo 2 dice, atiendan a lo que Dios habla antes que el día pase como paja arrastrada por el viento, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Porque somos tan especiales nosotros que caminamos en rebeldía y estamos siempre esperando la misericordia y la gracia del Señor y la bondad del Señor como resultado y como respuesta a nuestra rebeldía. Esa es la gran mentira que muchos de nosotros los creyentes hemos creído y vivimos en esa mentira, creyendo que la respuesta de Dios a nuestra rebeldía va a ser gracia, misericordia y amor y bondad. Y se nos olvida que el Señor dice, oye, atiende a lo que te estoy diciendo antes de que llegue la ira del Señor y 2 veces ardiente, la ardiente ira del Señor. Una persona en rebeldía no identifica verdaderamente las consecuencias de caminar en rebeldía, de ignorar el consejo de Dios. Busquen al Señor, el versículo 3, todos los humildes de la tierra, los que obedecen sus órdenes, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez, dice el Señor, encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Y claramente se está refiriendo, Sofonías tiene 3 capítulos, es un profeta que, inspirado por Dios, compartió un mensaje a un pueblo que estaba caminando en una rebeldía total, una desobediencia total. Y realmente no podemos determinar con exactitud quizás cuáles son las cosas en nuestras vidas que son rebeldía. Porque a veces no podemos, nuestra propia naturaleza no nos permite ver qué aspectos de nuestras vidas son rebeldía, son desobediencia, no agradan al Señor, pueden generar la ira del Señor en nuestras vidas. Pero lo primero que debemos entender es que una persona que camina en rebeldía es una persona que no atiende a los consejos, no escucha. Cuando hay personas tan altivas, por eso la palabra le habla a los humildes, les manda a buscar, versículo 3, busquen la humildad. Hay personas que son tan altivas que ni siquiera, ni siquiera están dispuestos a escuchar el consejo. Cuando perciben o se dan cuenta de que alguien les va a aconsejar, como que ponen una barrera entre un consejo, y esa es una característica de una persona que camina en rebeldía. El Salmo 73, el escritor lo dice de esta manera, me guías con tu consejo, y le habla al Señor, y más tarde me acogerás en gloria. Y el versículo 20 de Proverbios 19 dice, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Como el joven de la historia que comenzó a caminar en rebeldía con sus padres, a querer vivir una vida que no era vida, una vida ficticia, era una persona que no escuchaba consejo. Esa es la primera característica que quiero compartir con ustedes. La rebeldía es no atender a los consejos. ¿Cuántos niños están caminando en rebeldía? ¿Cuántos jóvenes caminan en rebeldía? ¿Cuántos padres, cuántos hermanos de iglesia, cuántos cristianos caminan en rebeldía? Y otra característica es que además de no atender al consejo, es una persona que no acepta corrección. Sofonías capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente manera, el Señor, exterminé naciones, exterminé naciones, dice el Señor, cosas que ha hecho, quedaron desoladas sus fortalezas, dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas, quedaron arrasadas sus ciudades, sin ningún habitante, un caos, Dios trayendo castigo. Versículo 7, dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Porque claramente
Yo voy a poner el ejemplo con los niños. Si usted como niño, un niño hace algo y usted le mete 2 correazos, lo lógico es que el muchacho entienda que si vuelve a hacer eso va a recibir castigo. Sí, es lo lógico, es lo coherente, pues. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido bajo el castigo del Señor? Circunstancias de desobediencia, acciones que hemos cometido y recibimos el azote del Señor. Y es lo que el Señor le quiere transmitir a este pueblo. Le dice, yo he arrasado sus ciudades, he traído desolación, castigo. Dice la palabra, sus ciudades quedaron arrasadas sin ningún habitante. Y dije a la ciudad, el Señor le dice a la ciudad, espero que atiendan a la corrección. Porque es lo lógico, es lo más fácil, es lo más sencillo realmente. Saber que si yo actúo de cierta manera, recibo castigo, recibo corrección, lo más coherente es atender a la corrección y no volver a hacer lo mismo. Es lo más sencillo, es lo más lógico. Pero esto era el pensamiento que Dios tenía a favor del pueblo cuando lo estaba corrigiendo. Entonces no sería destruida su morada, dice el Señor, según todo lo que decreté contra ella. Y el versículo 7, la última parte, dice lo siguiente: a pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Una persona rebelde no acepta corrección. Se pone molesto muchas veces cuando lo corrigen. Se siente herido, maltratado. Se siente ofendido cuando lo corrigen algunos. Dejan de venir a una iglesia, dejan de congregarse porque lo ofendieron, le hablaron feo, lo corrigieron. Y esa es la característica de una persona que camina en rebeldía. Hay muchos cristianos rebeldes que han tomado la decisión de dejar de buscar del Señor por una corrección que alguien les dio. Porque el pastor, el líder les dijo algo que ellos saben que es verdad, pero no se los dijo, esa no es la manera, dicen. O sea, tiene razón, pero no son las palabras adecuadas. Poniendo excusas para no aceptar la corrección. Querido hermano, la corrección del Señor puede venir de muchas maneras. En el caso de Sofonías, lo que acabamos de leer fue un castigo muy severo. Ciudades arrasadas, ciudades desoladas, sin ningún habitante. Luego de ser una nación próspera, bendecida por Dios, llegar a este caos es un castigo bastante fuerte. Oye, es más fuerte, pienso yo, que un regaño, que una exhortación. Pero ahorita nosotros los cristianos evangélicos somos tan sensibles para disfrazamos rebeldía con sensibilidad y no aceptamos corrección. No nos gusta que nos corrijan. Y si lo van a hacer, que usen las palabras adecuadas, porque no deberían usar palabras tan toscas y tan ordinarias. Cuando la corrección del Señor no siempre es una corrección mansa. La corrección del Señor no podemos ponerle limitaciones a la corrección del Señor, es lo que quiero compartir. Y la persona que le pone limitaciones a la corrección es una persona rebelde. Habrá momentos que tú como padre, para corregir a tu hijo, si es que lo corriges, le castigarás con vara. En otros momentos le limitarás, no vas a ver televisión, un ejemplo. Y en otra oportunidad lo corregirás de palabras. Es decir, tú utilizarás los medios necesarios. Y si no, un paréntesis muy grande, si como padre no estás corrigiendo, estás creando un hijo rebelde, estás educando rebeldía en el corazón. Padre que no corrige, padre que genera rebeldía en el corazón del niño. Eso es un paréntesis grande, no es el tema. Pero como Dios no quiere hijos rebeldes, ¿qué tal Dios si nos corrige? Y la palabra lo dice, el padre que ama a su hijo, lo castiga, dice una versión, lo corrige, dice otra versión dice lo disciplina, pero el asunto es que la idea del Señor para el pueblo, al momento de corregirlo, era que no caminaran en rebeldía, era que obedecieran, que se dieran cuenta que si caminamos de esa manera, estamos rumbo al fracaso, rumbo a la desolación.
Pero el pueblo, en el versículo 7 de Sofonías 3, en lugar de atender a la corrección, dice la palabra, a pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Esa es una persona rebelde, que sabe que está recibiendo corrección, bien sea de palabra, bien sea por medio de circunstancias. Y dice la palabra en Proverbios 10:17 lo siguiente: el que atiende a la corrección, yo quiero que lo leas allí en voz baja tú solo en pantalla, el que atiende a la corrección, vamos a leerlo otra vez, el que atiende a la corrección, el que atiende a la corrección, el que atiende a la corrección, ahí está la clave. El que atiende a la corrección. Es decir, que no te pongas bravo cuando te regañen. Si eres joven y tu papá te pegó 3 regaños, no te molestes, atiende a la corrección. Si eres anciano y viene otro hermano de la iglesia a corregirte, atiende a la corrección. Si el pastor, el ministro, el líder no utilizó las palabras más suaves, no le prestes atención, atiende al mensaje de corrección que Dios está trayendo a tu vida. Dice la palabra que esas personas van camino a la vida y el que rechaza la corrección se pierde. Es la razón por qué hay tantos jóvenes perdidos. Jeremías 2, versículo 30, el Señor le decía al pueblo: en vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Proverbios 13:18 dice: el que desprecia la disciplina sufre deshonra y pobreza. El que atiende la corrección recibe grandes honores. ¿Sabes qué es hermoso para un creyente? Recibir corrección, atender a la corrección. Y dice la palabra que va a recibir honores. Proverbios 15:32, el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo, desprecia su vida. El que la gana, el que la atiende, hablando de la corrección, gana entendimiento. Entonces, hay varias razones por las cuales nosotros muchas veces despreciamos la corrección. Yo voy a mencionar algunas. Una de ellas es porque a veces consideramos que quien nos está corrigiendo no tiene la moral para corregirnos. Y yo, que no quiero recibir corrección, pongo esa excusa y no atiendo a lo que quizás esa persona sin moral, ¿quién es ese para decirme a mí? Si ese está peor que yo. Cuando ponemos limitaciones a la corrección que Dios está transmitiendo a nuestras vidas, nos convertimos en personas rebeldes sin causa. No hay causa para rechazar una corrección. Puede ser que quien te esté corrigiendo no sea el que tenga la mejor moral y el mejor comportamiento, pero Dios utilizó un burro o un asno para hablarle a un profeta de Dios. No es un burro y un asno el de mejor moral y el de mejor comunión espiritual para que transmita un mensaje a un profeta de Dios. Todos coincidimos en eso. La corrección de Dios no tiene límites. Cuando tú le pones límites, tú eres el rebelde sin causa. Estás tomando la determinación de despreciarte a ti mismo, dice la palabra del Señor. Esa es una persona rebelde, una persona que no acepta corrección, no atiende consejo. Y vamos en esta secuencia porque cuando no recibes consejo, generalmente vas al fracaso, generalmente vas a recibir consecuencias, puedes recibir castigo. Cuando recibes el castigo, en lugar de dar un paso atrás y decir no voy por buen camino, no atiendo a la corrección, rechazo la corrección, me desprecio a mí mismo, dice la palabra del Señor. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo, porque realmente la persona que corrige, el que lo hace con amor, el que lo hace con buena intención, está tratando de traer bendición a la otra persona. Es así. Cuando un padre le dice a un hijo: hijo, cepíllate antes de dormir, le trae para que no le salgan caries, para que sus dientes no se dañen. Es para el beneficio de la otra persona. Entonces, cuando desprecias cualquier consejo, cualquier corrección, el daño lo vamos a recibir nosotros mismos.
En cambio, el que la atiende gana entendimiento. Entonces, un rebelde sin causa es una persona que no atiende el consejo, que no acepta la corrección. Jeremías 17:5 dice lo siguiente: así que dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Yo voy a leerlo nuevamente para que determinemos la magnitud de lo que Dios está diciendo. Así dice el Señor: maldito el que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Dice la palabra en el versículo 6, será como una zarza en el desierto. Una zarza era una planta muy árida, de terrenos áridos. Era una planta que no daba fruto, que no tenía hojas verdes, que no era la mejor para dar sombra. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, una persona rebelde es una persona que camina bajo maldición. Es una persona que a la luz de la palabra y para la percepción de Dios es una persona que está caminando bajo maldición. Porque se está confiando en su propia fuerza. No atiende consejo, no atiende corrección, se cree autosuficiente. Dice la palabra, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y es tan fuerte este camino de maldición que la palabra de Dios transmite a las personas que caminan bajo rebeldía, que los compara con vivir en un desierto donde eso hay tierra árida, tierra de sal, tierra de sequedad. Nadie habita en ese lugar. La tercera característica de una persona que es rebelde es una persona que no confía en el Señor. Es una persona que se apoya en su propia fuerza, que aparta su corazón del Señor. En cambio, el versículo 7 de Jeremías 17 dice lo siguiente: así como dice maldito el que confía en sus propias fuerzas, también habla de la maldición del que confía en el hombre. Dice el versículo 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y en contraste con la maldición de vivir en un desierto, dice el versículo 8, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Esto me recuerda a Salmos capítulo 1 para los que lo han leído, pero no, es Jeremías 17:8. Una persona que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice la palabra. Y todo lo que hace prosperará, dice allá el salmista en Salmos capítulo 1. Aquí dice la palabra, nunca va a dejar de dar fruto. Siempre va a estar experimentando, pero esto aplica a las personas que confían en el Señor, que no caminan en rebeldía. Y es tan triste ver, y usted dirá, pero yo estoy en la iglesia, yo me congrego, soy cristiano, tengo tantos años caminando en el Señor, pero hay mucha gente de iglesia que ha confiado en sus propias fuerzas, ha confiado en su propia experiencia, ha confiado en la cantidad de años, confían más en la cantidad de años que tienen en el cristianismo que en el Señor. Porque una persona que verdaderamente entiende que esta bendición de ser un árbol plantado junto a corrientes de agua es una persona que entiende que no importa la cantidad de tiempo que tengas como árbol plantado, siempre vas a necesitar nutrirte. Por eso dice la palabra, ese árbol va a extender sus raíces hacia las corrientes de agua. No es que como ya soy un árbol verde plantado que da fruto, me creo autosuficiente como Nabucodonosor. Dios le transmitió en sueños a Nabucodonosor cuál iba a ser su destino, por ser una persona arrogante, una persona rebelde a la voz del Señor. Y en ese sueño Dios le mostraba que él era como un árbol frondoso que daba buen fruto, buena sombra, y que siendo ese árbol sólido, ese árbol plantado, estable,
llegó un momento en que se creyó autosuficiente y en el sueño Dios le mostró que ese árbol iba a ser cortado, iba a ser arrancado, iba a ser cortado. Y eso pasa con los cristianos rebeldes sin causa. Muchas veces cuando están plantados, cuando comienzan a caminar en obediencia, puede llegar el momento en el que comienzan a confiar en sus propias fuerzas, comienzan a confiar en su propio intelecto, en sus propias capacidades, y la palabra dice: maldito, vas a caminar bajo maldición todo aquel que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. No te apartes del Señor, extiende tus raíces hacia esa fuente de agua viva. Eso es lo que dice el versículo 8. Ese árbol extiende sus raíces hacia la corriente de agua. No tiene miedo que llegue el calor, sus hojas siempre están verdes. No se angustia, nunca deja de dar fruto. Entonces una persona rebelde es una persona que no confía en el Señor. Isaías 59:1 dice lo siguiente: la mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y el versículo 2 dice: son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esto ocurre cuando una persona siente que Dios no está cerca, que siente que Dios se ha alejado, cuando siente que Dios no responde, cuando no siente la presencia de Dios en su vida. Entonces, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: el problema no es Dios. El problema son ustedes que se han alejado, sus pecados los han separado de vuestro Dios. Son esos pecados que han llevado que Dios oculte su rostro para no escuchar. La cuarta y última característica de un rebelde sin causa es una persona que no se acerca a Dios, vive bajo rebeldía, no se acerca a Dios. Producto del pecado, de las iniquidades, dice la palabra que se han separado de Dios. Santiago 4:8 lo dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. Reconoced vuestras miserias, llorad y lamentaos, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Una persona rebelde no se acerca a Dios. Hay gente de iglesia que no se ha acercado a Dios. Ojo, ojo. Acercaos a Dios. Pecadores, limpien sus manos, dice el Señor. Los que son inconstantes, purifiquen vuestro corazón. ¿Cuánta inconstancia hay en la grey del Señor? Mucha inconstancia. Podemos ir iglesia por iglesia y hay demasiada inconstancia. Y la inconstancia es muestra de que no hay acercamiento a Dios, de que no hay cercanía con Dios. Y esa es la persona que camina en rebeldía. Hoy, Dios nos dice: vamos a acercarnos a Dios. Vamos a dejar de ser inconstantes. Si mañana sigues siendo el mismo inconstante, eres un rebelde que no acepta corrección y no recibe consejo. Y el rebelde camina bajo maldición. Hay gente caminando bajo maldición, creyendo que están caminando en fe. No es fe cuando no te acercas a Dios. No es fe cuando no limpio mi corazón, limpio mis manos. Cuando no purifico mi corazón. Cuando dejo de ser inconstante. Dice la palabra: reconozcan sus miserias. Y el versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo lo contrario a una persona rebelde. Este muchacho de la historia que te comentaba, luego de 2 años de recibir corrección, de recibir maltrato, tuvo que volver a humillarse ante esos padres que había despreciado y esos padres que había abandonado. Tuvo que ir humillado. Y la mejor manera de dejar de caminar en rebeldía es humillándonos y reconociendo lo que hemos hecho. Salmo 73:27 dice la palabra: perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. ¿Sabes qué? El Señor hace 2, 3 semanas en un culto de oración me inquietó con algo que los cristianos hemos normalizado,
de una forma tan peligrosa. Y lo digo que lo hemos normalizado porque realmente tengo muchos años escuchando eso dentro de nuestras iglesias. Y lo seguimos repitiendo, sin saber el peligro de lo que estamos diciendo. Y es que Dios permanece fiel, aún nosotros seamos infieles. Y lo decimos con orgullo. Lo decimos con certeza. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has escuchado? Pastores lo han dicho, directores lo han dicho. Y hace 3 semanas, hace 2, 3 semanas, no recuerdo exactamente, fue hace menos de un mes, un culto de oración, se dijo, alguien lo dijo con el micrófono y claramente no era la primera vez que lo escuchaba. Y el Señor me quebrantaba y me decía, ¿qué mentira están creyendo ustedes? ¿Qué mentira es esa? ¿Qué peligro para el creyente que camina en infidelidad? ¿Qué peligro tan grande? Porque la palabra a mí me dice que Dios destruye a los que le son infieles a Él. Y la fidelidad de Dios no es que tenga límites, no. La fidelidad de Dios se manifiesta en corrección. Esa es la fidelidad de Dios. Que tú eres como el de la historia que está desobedeciendo y Dios fiel te corrige. Como padre que quiere traerte, sacarte de ese camino de rebeldía, dice la palabra del Señor en Sofonía, que trajo desolación, trajo castigo, esperando Dios que la gente saliera de su rebeldía y comenzara a obedecer al Señor. Pero el cristiano moderno, pienso que tiene que sacar de su mente, de su corazón y de sus labios la idea de que aunque yo sea infiel, Dios siempre es fiel. Salmo 73, 27. Perecerán los que se alejan de ti. Dios destruye, tú destruyes a los que te son infieles. Y no es el único versículo que dice exactamente lo mismo. La infidelidad hacia el Señor no puede ser normalizado dentro de nuestras iglesias. Eso es señal de rebeldía. Eso es señal de gente que no quiere acercarse a Dios, que no quiere aprender a caminar en fe. Es verdad que somos torpes, sí somos torpes. Es verdad que aunque muchas veces sintamos que estamos caminando en obediencia, la gracia de Dios tiene que manifestarse porque somos demasiado toscos, somos muy tontos, somos torpes, nos descarrilamos muchas veces, eso es verdad. Es verdad que por más que tú y yo nos esforcemos por caminar en fidelidad hacia el Señor, vamos siempre a necesitar la mano poderosa de Dios porque somos ovejitas que a veces nos vamos, eran 100 ovejas y una se perdió, se fue por allá. Eso es verdad. Es verdad que el hijo pródigo, aunque vivía en comodidades en su casa, se descarrió y se fue. Pero no podemos seguir normalizando dentro de nuestras iglesias, no podemos seguir normalizando la infidelidad de los creyentes hacia el Señor. Un error grave. Y espero que esa revelación, esa iluminación, no sé cómo quieras llamarla, ese quebrantamiento que Dios trajo a mi corazón y que el día de hoy transmito creyendo que es palabra de Dios, tú puedas asimilarlo. Caminar en infidelidad al Señor te va a traer destrucción. Salmo 73, 27. No podemos seguir normalizando la infidelidad del cristiano evangélico. No podemos seguir diciendo con orgullo que somos infieles y Dios es fiel. No, Dios es fiel, yo tengo que ser fiel. Perecerán los que se alejan de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, dice el escritor, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Gloria a Dios. Para mí el bien es estar cerquita de Dios. No serle infiel a Dios. ¿Qué bien te va a traer eso? Te va a traer destrucción, te va a traer desolación, te va a traer tierra árida, desértica, insatisfacción, infelicidad. Te va a traer una gran cantidad de consecuencias. Y cuando esas consecuencias estén
experimentándola, dice la palabra del Señor, que allí es donde Dios quiere que tú atiendas, tú y yo atendamos al llamado del Señor y dejemos de caminar en rebeldía y comencemos a servirle a Él. Quiero que te pongas de pie. Sofonías, capítulo 3, versículo 1. 4 características de una persona, de un pueblo, de una iglesia rebelde. Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. Versículo 2. No atiende a consejos, no acepta corrección, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Estas eran las características de una nación rebelde y contaminada. Y es la característica de muchos de nosotros. No sé si te sientes identificado con alguna característica de las que el Señor menciona allí. Pero yo creo que muchos de nosotros muchas veces no hemos atendido a consejos. Yo creo que muchas veces yo no he aceptado la corrección del Señor, la he menospreciado, porque viene de una boca quizás que no es la que yo quiero que venga. Porque quizás no utilizaron las palabras adecuadas. Porque me molestó la forma en la que me lo dijo, no acepté la corrección. Muchas veces hemos confiado en nuestras propias fuerzas. No hemos confiado en el Señor. Seguimos viendo gente dentro de nuestras iglesias que pudiendo posponer, digo pudiendo porque hay casos que no se puede. Seguimos viendo dentro de nuestras congregaciones cristianos evangélicos que pudiendo posponer un tiempo de trabajo por congregarse, dejan de congregarse. Lo seguimos viendo. Gente que no confía en el Señor. Gente que camina en rebeldía. Seguimos viendo gente que está dentro de una iglesia y está tan alejada de Dios, no se acerca a su Dios. Estas son las características de un rebelde sin causa. Y querido hermano, querido amigo, no hay razón, no hay causa veraz para nosotros caminar en rebeldía. Por más desordenada que sea tu iglesia donde te congregas, y el que escuche esto, por más desordenada que sea tu iglesia, por más errores que tenga tu iglesia, por más errores que tenga tu pastor, no hay razón aprobada por Dios para caminar en rebeldía. Nación rebelde y contaminada, así las llamó el Señor en Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2. Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada, no atiende a consejo, no acepta corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Entonces el mensaje del día de hoy es a no caminar en rebeldía, atender consejo, aceptar corrección, a confiar en el Señor y a acercarnos a Dios. Yo voy a pedir como pastor que salga de nuestro vocabulario el pensamiento de que si somos infieles, Dios permanece fiel. Hay que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser fiel. Hay que cambiar eso y decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Soy torpe, pero quiero serte fiel. Decir como decía el salmista, decía, para mí el bien es estar cerca de Dios. Yo no quiero pasar toda mi vida cristiana siendo infiel a Dios y que Dios sea fiel. Yo no quiero pasar toda mi vida recibiendo castigo. Yo quiero acercarme cada día más al Señor. Eso es lo que expresaba el salmista. Y el versículo 9 de Sofonías, capítulo 3, que es donde estamos leyendo, el Señor dice lo siguiente: purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Versículo 11, aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo nombre. Había gente dentro del pueblo de Dios, rebelde, gente altanera, gente jactanciosa, gente arrogante. Eso lo dice el Señor. Quitaré en medio de ti a esa gente altanera, jactanciosa, nunca más volverás a ser arrogante en mi santo nombre. El versículo 12 dice: dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde que se refugia en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? El rebelde pasará. El rebelde será arrancado. El altanero, el jactancioso y el arrogante va a ser quitado.
En cambio, dice la palabra del Señor, que el humilde, el pobre, el que se refugia en el Señor va a permanecer para siempre. Dejaré en medio de ti, dice el Señor, un pueblo pobre. Dejaré, luego de decir que va a arrancar a todas estas personas. Y si tú y yo hemos caminado en rebeldía, creo que es el momento en el que el Señor nos llama, nos hace el llamado a recibir corrección, a recibir consejo, a acercarnos a Dios. Y dice la palabra que si te refugias en el nombre del Señor, Dios va a traer una bendición sobrenatural. Serás como árbol plantado, dice la palabra de Dios. Árbol plantado junto a corriente de agua. Vamos a orar, iglesia. No seamos rebeldes sin causa. Seamos gente fiel al Señor, gente obediente. Bendito Dios. Tómale la mano a tu hermano. A mí me gusta que usted le tome la mano a su hermano. Somos un mismo pueblo. Somos una nación. Mi Dios, gracias, Padre, porque has sido bueno y fiel. Gracias por tu palabra, que el día de hoy, Padre, es tan contundente lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Pido que abras nuestros oídos. Como dice la palabra, purifica nuestros labios para que invoquemos todos tu santo nombre, Señor. Purifícanos, Señor, para poder conocerte más y más. Purifícanos para aprender a vivir en fidelidad a ti, Señor. Perdona, oh Dios, porque muchas veces hemos caminado en desobediencia, hemos caminado, oh Dios, alejados de ti. No nos hemos acercado a ti como dice tu palabra. Y hemos normalizado tantas cosas que no son de tu agrado, Señor. Disfrazando cristianismo con rebeldía. Padre, en el nombre de Jesús, tantos jóvenes, oh Dios, que están caminando en rebeldía, Padre, que no atienden consejo, que no atienden corrección, guarda sus corazones, mi Rey. Ten misericordia de ellos, Padre. Oh Dios, yo oro para que nos guardes de ser como esta nación en el tiempo que usaste al siervo Sofonía para transmitir el mensaje, Señor. Una nación que aunque recibía corrección, aunque recibía consejo, habían profetas de Dios en medio del pueblo y de igual manera seguían caminando en desobediencia, Padre. Guárdanos, oh Dios, como pueblo de ser rebeldes sin causa. Ayúdanos, Señor, cada día a obedecerte, a caminar en fe, mi Rey. Ayúdanos a atender a los consejos que recibimos. Ayúdanos, oh Dios, a recibir corrección, a no molestarnos, mi Padre. Quita esa arrogancia de nuestras vidas cuando muchas veces nos molestamos, cuando viene la corrección, cuando viene el castigo. Pon en nosotros un corazón humilde, Señor, para recibir la